Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, llegad a Él con cantares de gozo. Llegad hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Ofrezcamos ahora la intención personal por la que queremos participar en esta Santa Misa. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Ofrecemos esta Santa Misa por el descanso eterno de nuestros hermanos recientemente fallecidos, hermana Mónica Agustina de Clausura, Monseñor Javier Prado Aránguiz, Manuel Rabanal, José Miguel Trincado, Emilio Araya Santana y Juan Cáriz. Y también vamos a orar por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Juan Vallejo, Manuel Quintana Escobar, Elsa Sea, Juan Ayala Molina, Clementina Soto, José Carrillo, Leonila Quintana, Sor Sonia Estay, Juan Manuel Aedo Aguilera en su aniversario número 47, Juan Domingo Viveros, Lilian Donque, Olga San Martín, Isela Donque y Sergio Pereira Opaso. Y también vamos a pedir por la salud de nuestros hermanos enfermos, Elena Guidi Zamur, Doctor Eduardo Lira, Frank Cruz, Agustín Halfin, Leandro Halfin, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Mireya Inés Solís, Seina Alarcón, Francisca Cruz, Jessica Vera, Arnoldo Ullarte, María Villanueva, Edita Ullarte, F. Tolosa Villanueva, Ana María Yantén, Elena Yáñez, Hulda Ruiz, Jaime Lastra, Clara Luna, María Espina, Inés Romero, Víctor Llévenes, Emilio Sepúlveda, Carmen Viveros, Daniela Carrasco Álvarez, Florisa Quesada, María Baeza Gallardo y Barbarita, pequeña de 6 años que está enferma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos en el Señor, hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, la misa propiamente de este día. Dispongamos pues nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados.
Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste el Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone Él nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme costas lejanas, presten atención pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te designo a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 138. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso.
Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Segunda lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor, preparando sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: No, debe llamarse Juan. Ellos le decían: No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: Su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían:
¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mis hermanas y hermanos en el Señor, estamos celebrando la solemnidad de San Juan Bautista, la misa del día. El día de ayer celebrábamos esta misma solemnidad, pero la misa de la vigilia, precisamente porque se trata de una gran solemnidad que tiene en consideración esa vigilia en preparación para esta misa del día. Y el color litúrgico que ocupamos es el blanco, porque lo que celebramos es precisamente el nacimiento, la natividad de San Juan Bautista, y no el rojo, que se ocupa el día 29 de agosto, día en el que recordamos su martirio. Y este es un hecho ya muy importante que hemos de tenerlo en consideración. Celebramos todos los años, el 24 y 25 de diciembre, por cierto, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Todos los años, el 8 de septiembre, celebramos también la natividad de María Santísima, la Virgen Madre de Dios. Y celebramos, en último lugar, esta natividad también, la de San Juan Bautista, y es así que no celebramos ninguna otra natividad de algún santo. Celebramos en primer lugar, como digo, por su importancia en el calendario litúrgico, y hemos de contemplar precisamente allí el maravilloso misterio de la encarnación del Hijo de Dios en su nacimiento según la carne, y por supuesto celebramos ese nacimiento, celebramos, como he dicho, el de la Virgen Madre, pero agregamos este, que es de suma importancia para la Iglesia, y es así que ella ha querido incorporar esta solemnidad en el calendario litúrgico. ¿Y qué podemos reflexionar respecto de esta hermosa solemnidad en particular? En primer lugar, que se trata de un anuncio que hace el arcángel San Gabriel a Zacarías, el padre de Juan Bautista, mensaje que, por cierto, involucra muy directamente a Santa Isabel. Estos dos personajes son muy importantes. Zacarías, como se nos predicaba ayer, era sacerdote, pertenecía a una tribu sacerdotal de Abías, y a él le correspondía por derecho, a suerte, el quemar el incienso de la tarde para honor y gloria de Dios. Y es allí precisamente en donde es visitado por el arcángel San Gabriel. Esto al interior del templo de Jerusalén. Y le anuncia una extraordinaria, una maravillosa noticia, que su oración y la oración de su esposa, Isabel, han sido escuchadas por Dios, han llegado hasta su presencia. ¿Cuál era la situación de estos dos? Los dos eran de avanzada edad, y más aún, Isabel era estéril. En consecuencia, biológicamente hablando, no podían concebir el don de la vida. Estos dos no podían ser padres, no podían engendrar hijos. Y esto lo vivían con pesar. Si bien los dos eran personas justas a los ojos de Dios, que observaban la ley de Dios, sin embargo, tenían en su corazón este pesar. Porque recordémoslo bien, Israel aguardaba el nacimiento del Mesías. Esperaba con ansias la llegada inminente del Mesías.
Y por ello Isabel vivía con gran tristeza este signo que para ella era un signo de vergüenza ante el pueblo de Israel, ser estéril y no poder engendrar hijos. Esa era la situación en la que estos dos se encontraban. Y es precisamente que Dios, atendiendo a esa situación, obra el extraordinario milagro. Pues para Dios no hay nada imposible, y esto lo ratificará, por cierto, el arcángel San Gabriel en el anuncio que hace 6 meses después a la Virgen María del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, según la carne. Y vemos, por lo tanto, que Dios escucha la oración de estos dos, atiende a su dolor, atiende a su vergüenza, y por lo tanto, Él toma en sus manos, por decirlo así, la causa de estos dos que vivían con rectitud a los ojos de Dios. Y entonces, en el contexto de ese anuncio, el ángel del Señor es muy claro en señalar que Zacarías, junto con Isabel, podrán concebir un hijo, al cual pondrán por nombre Juan. Es decir, el nombre es dado por el mismísimo Dios, y no es a elección de estos padres, sino que Dios, por medio de este nombre, quiere indicar en consecuencia la misión y tarea que quiere dar a este hijo que nacerá por la misericordia de Dios. Y es allí precisamente en donde Zacarías reacciona ante este anuncio extraordinario del arcángel. Y le pregunta, ¿y cómo le reconoceré? ¿Cómo será posible esto? Si mi esposa y yo ya somos de avanzada edad. Es decir, Zacarías está todavía sumido en su realidad, tan compleja como dolorosa para él y su esposa. Y reacciona ante este anuncio no desde lo extraordinario del mismo, sino que desde lo doloroso de su realidad. Y no se abre, por lo tanto, a la sola posibilidad de que Dios pueda obrar allí el milagro del don de la vida. Y ante esa pregunta que se plantea desde la duda, desde el cuestionamiento, es que el arcángel San Gabriel le dice a Zacarías, y yo soy Gabriel, el que está delante del trono de Dios, y por no haber creído, quedarás mudo hasta el día del nacimiento de tu hijo, hasta que se cumplan estas cosas que te han sido reveladas. Es decir, Zacarías dudó, no creyó, no se adhirió de forma personal al maravilloso anuncio que le hacía el arcángel San Gabriel. Esto ya lo hemos comentado en algún otro momento a propósito de la disposición personal ante un mismo anuncio hecho por el mismo arcángel que recibe Zacarías por una parte y la Virgen Madre por otra. La Virgen pregunta creyendo y concibe a la palabra eterna del Padre primero en su mente, luego en su corazón y después en su vientre. Y Zacarías pregunta, pero dudando, movido por el conflicto interior que se encontraba viviendo. Y vemos entonces que transcurren los 9 meses de gestación. Y cuando la Virgen Madre es visitada por el ángel y se da por enterada por boca del propio ángel de que Isabel está embarazada, ella decide acompañar a su prima en los menesteres propios del alumbramiento. Y va entonces y entra en la presencia de su prima Isabel, y allí se produce un hecho maravilloso. Isabel nos cuenta, nos narra, a propósito de lo que nos señala el evangelista San Lucas, se ve estremecida ante la presencia de su prima, quien
portaba en su interior como un sagrario a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne en sus entrañas preciosas. Y vemos cómo el niño que Isabel llevaba en su vientre, Juan, su hijo, salta de gozo y reconoce, por lo tanto, desde el seno materno al Verbo encarnado, a su propio Creador, a aquel que se hizo carne para darnos vida, para salvarnos y para llevarnos consigo al reino de los cielos. Y vemos, por lo tanto, que Isabel, llena del Espíritu Santo, dice el evangelista San Lucas, proclama dichosa y bienaventurada a su prima, la Virgen Madre. Dichosa tú por haber creído, a diferencia de su esposo, quien no creyó en un primer momento. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Y es allí donde a continuación la Virgen Madre, llena del Espíritu Santo, proclama el Magnificat, es decir, proclama la gloria de su Señor y le da infinitas gracias porque se ha acordado de su pueblo, porque ha manifestado su misericordia, porque ha derribado del trono a los poderosos y ha levantado a los humildes. Y vemos entonces que llega el momento propiamente tal del alumbramiento. Nace Juan y al 8º día de su nacimiento, como lo indicaba la ley y así lo mandaba, por ser el primer varón debía ser presentado en el templo para ser circuncidado y por lo tanto con un signo en la carne, quedara por lo tanto como parte del pueblo de Dios. Y es así entonces que cuando van a ponerle su nombre, se le pregunta a quien podía hablar en ese momento, que era Isabel, y ella dice, su nombre es Juan, obedeciendo la voluntad de Dios, transmitida por el mensaje del arcángel. Y entonces sus parientes y quienes estaban allí reunidos se preguntan, pero si en la familia no hay nadie que lleve ese nombre. Todos pensaban naturalmente en ponerle Zacarías, es decir, el nombre de su padre. Y entonces le preguntan mediante señas a Zacarías para que se pronuncie al respecto, porque él tenía la autoridad final para ponerle el nombre a su hijo. Y en una tablilla escribe, su nombre es Juan. Y allí ocurre otro hecho extraordinario. El que había quedado mudo por su falta de fe, ahora confiando en Dios y en su misericordia, vuelve a hablar y puede por lo tanto pronunciar el nombre de su hijo, que traducido significa el que camina en la gracia, o más propiamente Dios es misericordia o Dios es misericordioso. En otras palabras, el que pecó por falta de fe, ahora por gracia de Dios, por su infinita misericordia, ha sido perdonado. Y aquí hay un elemento que me parece muy importante que lo destaquemos. San Juan Bautista se presenta a sí mismo como la voz en el desierto. Y curiosamente es el hijo de aquel que no pudo pronunciar palabra por no creer. Aquel que quedó mudo era el padre de aquel que era la voz que clama en el desierto. Y es allí donde vemos, por lo tanto, la misión y tarea de Juan el Bautista. Él, como se nos dice en el Evangelio según San Juan, no era la luz, sino que aquel que debía anunciar y preparar el camino de aquel que es la luz, el Mesías esperado. Juan el Bautista ciertamente comprendió su tarea y misión.
tarea que no desarrolló directamente al interior del pueblo, sino que a las afueras de la ciudad, y era precisamente en el desierto o en sitios desérticos en donde anunciaba la venida del Mesías, en donde preparaba al pueblo de Israel para que, convirtiéndose de corazón, pudieran acoger el maravilloso misterio de la salvación que nos viene por Cristo Jesús. Por esa razón nosotros decimos que Juan el Bautista es el precursor, es decir, el que fue enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. No era él el Mesías, y sin embargo muchos creían que sí era él. ¿Por qué? Porque estaba ungido por el mismo Espíritu Santo, desde el mismo vientre materno, así lo anuncia el arcángel. Y además contaba con el espíritu de Elías, el más grande de los profetas. Y por ello la gente se preguntaba, ¿no será que Elías ha regresado? ¿Que aquel que fue arrebatado en el carro de fuego no habrá vuelto y está entre nosotros? Y es así que le preguntan a él, ¿eres tú el Mesías esperado? Y él responde, yo no soy el Mesías. Y así se nos deja claro en la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la intervención del apóstol Pablo. Juan Bautista decía, yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Padre Juan Carlos nos recordaba ayer precisamente en su homilía lo relativo a la ley del levirato, en donde se deja claramente expresado que no es Juan el Bautista el novio que ha de desposar al pueblo de Dios mediante la celebración de la nueva y eterna alianza, sino que es el que prepara el camino del novio, y este es Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Él es el novio que se desposa no solo con Israel, sino que con toda la humanidad. Y es por ello que hablamos de las bodas del Cordero, a quien Juan el Bautista precisamente reconoce como tal. Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vemos, por lo tanto, que Juan el Bautista era un personaje extraordinario. Lo era en su época y lo sería en la nuestra. ¿Cuál era el estilo de vida de Juan? Vivía en el desierto, como hemos dicho, vestía con piel de camello, es decir, no vestía de sedas o de telas preciosas o finas o elegantes. Se alimentaba de miel silvestre y comía las langostas del desierto. Es decir, era un hombre con profunda fe que vivía precisamente de la fe en Dios, es decir, confiando en la divina providencia, con aquello que la tierra proveía por sí sola. Eso es lo que comía. Esta forma de vida ciertamente llamaba la atención de todo su auditorio, es decir, de todos sus oyentes, y habían muchos que querían hacerse sus discípulos. Porque él, en un tiempo de efervescencia religiosa muy grande en el que se esperaba que viniera el Mesías para liberar al pueblo de Israel del dominio del Imperio Romano y se estableciera la justicia y la paz para el pueblo de Dios, precisamente todo aquello desató una gran efervescencia religiosa en donde particularmente los jóvenes buscaban precisamente que se establecieran ya los tiempos mesiánicos. Por ello Isabel vivía con gran vergüenza su esterilidad, porque se esperaba que el Mesías naciera de cualquier mujer del pueblo de Dios. Y vemos, por lo tanto, que lo que anunciaba, lo que predicaba Juan el Bautista, llenaba el corazón de una gran muchedumbre y se dejaban, por lo tanto, entusiasmar por su mensaje.
¿Y cuál era su mensaje? Un mensaje ciertamente que tenía por finalidad el encuentro íntimo con Dios en primer lugar, fuera de cualquier estereotipo o formalismos o convencionalismos. Una religiosidad basada y fundamentada en el amor profundo y verdadero, es decir, en lo que implica una verdadera religión, es decir, vivir en íntima comunión con Dios y por lo tanto vivir y profesar esa comunión con Dios entre los demás creyentes y entre todas las demás personas, creyentes o no. Entonces, Juan el Bautista esperaba el reino de Dios, que el reino de Dios se estableciera, se instaurara y que creciera. Y es así entonces que su mensaje implicaba y suponía hechos muy concretos. Que el que tenga 2 túnicas, que comparta una con quien no tiene. Que no se haga fraude mediante el comercio, que no se arreglen las balanzas. Que se comparta lo que se tiene con quien no tiene. Que se viva en justicia unos con otros. Y este mensaje ciertamente comienza a tener eco en muchos seguidores. Y ese mensaje se solemniza con un bautismo de conversión en el río Jordán. De tal manera que quien quería aceptar este mensaje, esta predicación de la venida del reino de Dios y actuar verdaderamente como un hijo de Dios en relación a Dios y en relación al prójimo, necesariamente debía solemnizar precisamente el acoger esa noticia anunciada por él mediante este bautismo de conversión, bautismo celebrado con agua. Y es allí precisamente, en ese contexto en el que se encontraba bautizando a una gran muchedumbre, que Jesucristo se pone en la fila como uno más. Y Juan el Bautista le dice: pero si yo soy quien debe ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: procedamos así ahora, pues conviene que así lo hagamos. Y Juan el Bautista bautiza al mismísimo autor del bautismo. El mismo Juan dice que él bautiza simplemente con agua, pero viene otro más poderoso que él que bautizará con fuego, es decir, con el Espíritu Santo. Vemos, por lo tanto, que Jesucristo es anunciado por su precursor en cuanto Mesías. Cuando Juan el Bautista quiere saber de primera fuente si Jesucristo es verdaderamente el Mesías esperado, envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otros? ¿Qué es lo que le dice Jesucristo? ¿Qué es lo que le manda decir? Digan a Juan que el reino de Dios se está haciendo presente, pues los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. El reino de Dios se está haciendo presente, por lo tanto, mediante hechos muy concretos. Y es allí precisamente en donde se cumple el que Juan el Bautista reconoce a Jesucristo en el mismo momento del bautismo. Pues el mismo ha dicho: me ha sido revelado que sobre aquel que yo bautice y en quien se quede el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y es precisamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el que cuenta con la plenitud del Santo Espíritu de Dios. Espíritu que estaba presente en Juan el Bautista como precursor. Y este mismo Espíritu es quien lleva a Jesucristo hasta el desierto, donde permanece durante 40 días y 40 noches,
en donde es tentado por Satanás. Este es, pues, hermanas y hermanos, el gran Juan el Bautista, concebido en las entrañas de su madre, por designio de Dios, por voluntad de Dios. Su nacimiento fue anunciado. Y por lo tanto vemos que desde el propio vientre ya había sido consagrado para la gran misión y tarea que el Señor le había encomendado. De allí, por lo tanto, este Salmo 138. Te doy gracias, Señor, porque fui formado de manera tan admirable en las entrañas de mi madre. Hermanas y hermanos, ¿qué se nos enseña con esta hermosa solemnidad? Se nos enseña que nosotros, en cuanto discípulos de Cristo Jesús, en cuanto bautizados, contamos también con la plenitud del Espíritu Santo, precisamente por el sacramento del bautismo y por el sacramento de la confirmación. Somos cristianos, es decir, pertenecemos al Mesías. Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo, ungido. Es decir, los que están llenos, plenos del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos ha sido dado, pero para una misión y tarea muy particular, así como lo recibió Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que vivamos como Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Curiosamente, Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, quien pertenecía precisamente a una orden sacerdotal, lo mismo que su madre era igual descendiente. Sin embargo, él no fue sacerdote, se nos recordaba ayer precisamente en la homilía, sino que profeta. Tampoco, por cierto, y esto sin lugar a dudas, tampoco era rey. Sin embargo, en Cristo Jesús encontramos estas tres dimensiones: el sacerdocio, el profetismo y la realeza. Y por ello, cuando somos bautizados, somos configurados con Jesucristo. Somos cristificados, es decir, somos ungidos por la acción del Espíritu Santo. Y en consecuencia, hemos de actuar y vivir y resolver cualquier situación en este mundo desde nuestra realeza como servicio, desde nuestro profetismo, anunciando y denunciando, y desde nuestro sacerdocio común de los fieles, ofreciendo a Dios sacrificios para el perdón de nuestros pecados y los de la comunidad toda. Y en este sentido, hermanas y hermanos, es quizás este el tiempo para madurar la dimensión del profetismo, ejemplo de Juan el Bautista, quien con toda claridad anunció y denunció. Anunció el tiempo mesiánico, la venida del Mesías, pero también denunció los pecados que eran ocasión de escándalo para el pueblo de Dios. Denunció en particular el pecado de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, quien tomó por esposa a Herodías, esposa y mujer de su hermano, estando éste en vida. Y esto Juan el Bautista no lo toleró. Puso en evidencia delante de estos dos su pecado, el adulterio. ¿Pero por qué? Porque Dios ama profundamente al pecador y quiere su conversión para que convirtiéndose viva, pero detesta profundamente el pecado, que lo que hace precisamente es coartar nuestra libertad y romper la comunión entre Dios y nosotros. Entonces Juan el Bautista pone en evidencia este pecado. Él no juzga. Sin embargo, llama al cambio, a la conversión, al cambio de vida. Y esto le trajo por consecuencia la decapitación. Y eso es lo que celebraremos, Dios mediante, el 29 de agosto.
el martirio de San Juan Bautista, su muerte. Este procedimiento de Juan el Bautista, esta forma de enfrentar las situaciones de pecado, ciertamente nosotros debemos de discernirlas a la luz del Espíritu Santo. Siempre movidos por la caridad, hemos de acercarnos a nuestro prójimo con prudencia, movidos, repito, por la caridad, purificando toda mala intención, para llamar a la conversión, es decir, al cambio de vida. No juzgando, no condenando, porque no corresponde a nosotros el juicio. El juicio solo es de Dios. Entonces, se nos llama a vivir nuestra dimensión profética, propia de nuestro bautismo, como lo hizo a tiempo y a destiempo, y muy convencido San Juan Bautista, y por cierto, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Pidamos pues, hermanas y hermanos, al Señor en esta solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, que nos conceda la gracia de vivir el don de la misericordia, hacer eco del nombre de Juan en nuestra propia vida, en nuestra condición de discípulos del Señor y en nuestra condición particular de ministros ordenados por el sacramento del orden, podamos también, ejemplo de Juan el Bautista, vivir precisamente el llamado a la conversión, a la misericordia, para alcanzar el perdón de los pecados. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser fieles a Él, fieles a la predicación del reino y fieles a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Que Él nos conceda, por medio de su Santo Espíritu, todos los dones y frutos necesarios para vivir siempre en íntima comunión con Dios y en fidelidad a su mensaje. Que así sea. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos a Dios nuestro Padre en el nombre de Jesús, inspirados por el Santo Espíritu, nuestras peticiones. Por el pueblo de Israel, para que escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas reconozcan en Cristo al Salvador del mundo y entre en la plenitud de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pobres y por los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, por todas sus comunidades, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por la salud de nuestros hermanos, Elena Guidi Zamur, Doctor Eduardo Lira, Frank Cruz, Agustín Halfin, Leandro Halfin, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Mireya Inés Solís, Seina Alarcón, Francisca Cruz, Jessica Vera, Arnoldo Ullarte, María Villanueva, Edita Ullarte, Faetolosa Villanueva,
Ana María Yantén, Elena Yáñez, Hulda Ruiz, Jaime Lastra, Clara Luna, María Espina, Inés Romero, Víctor Llévenes, Emilio Sepúlveda, Carmen Viveros, Daniela Carrasco Álvarez, Florisa Quesada, María Baeza Gallardo y Barbarita, para que Dios nuestro Padre les dé salud espiritual y corporal, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, recientemente fallecidos, hermana Mónica Agustina de Clausura, Monseñor Javier Prado Aránguiz, Manuel Rabanal, José Miguel Trincado, Emilio Araya Santana y Juan Cáez, y también por todos nuestros hermanos difuntos, Sor Sonia Estay, Juan Manuel Aedo Aguilera en su aniversario número 47, Juan Domingo Viveros Vivero, Juan Vallejo, Manuel Quintana Escobar, Elsa Sea, Juan Ayala Molina, Clementina Soto, José Carrillo, Leonila Quintana Sea, Lilian Donque, Olga San Martín, Isabela Donque y Sergio Pereira Opaso. Pidámosle a Dios nuestro Padre que por los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz tenga estos hermanos nuestros en la Jerusalén celestial. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos, para que el Señor nos regale la vocación del profetismo, para que podamos anunciar con nuestra vida lo que el Señor mismo ha hecho en nosotros, y para que Él nos inspire las palabras y los gestos oportunos para convertirnos nosotros en primer lugar, y podamos también llamar a la conversión a nuestros hermanos, aquellos que quizás se han alejado del camino que conduce a la salvación eterna, para que podamos vivir la dimensión del profetismo, siempre movidos por el amor y por la compasión. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y pidamos también al Señor para que nos siga bendiciendo y acompañando, para que nos dé las fuerzas necesarias para seguir sirviéndole en la causa del reino, para que podamos predicar y vivir la justicia que viene del reino de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y para que el Señor bendiga y proteja a cada uno de los funcionarios de los distintos servicios médicos a nivel mundial, para que el personal sanitario encuentre en Dios el consuelo, la paz y la protección. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre, lo que con fe y confianza te pedimos. Lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y junto al pan y el vino ofrezcamos ahora nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel
que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con nuestro obispo Fernando y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo Señor nuestro.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, hermana Mónica Agustina de Clausura, Monseñor Javier Prado Arangui, Manuel Rabanal, José Miguel Trincado, Emilio Araya Santana, Juan Caris, Sor Sonia Estay, Juan Manuel Aedo Aguilera, Juan Domingo Viveros Viveros, Juan Vallejo, Manuel Quintana, Elsa Sea, Juan Ayala Molina, Clementina Soto, José Carrillo, Leonila Quintana Sea, Lilian Donque, Olga San Martín, Isabela Donque y Sergio Pereira Opaso, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, San Agustín, Santa Mónica, San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva, el beato José Agustín Fariña, y con todos los santos, y acéstanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos ahora un signo de comunión fraterna. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor,
no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Antífona de la comunión. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Y nos quedamos con la paz, el gozo y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorable corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte, servirte como fiel discípulo tuyo. Deseo hacerme digno de las mercedes y bendiciones que concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven.
Mira que soy muy pobre, buen Jesús, y necesito de tu generosidad. Mira que soy muy rudo, soberano Maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer. Sé todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. Tú me alentaste cuando con tiernos acentos dijiste repetidas veces en el Evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Te hago formal y decidida entrega de mi corazón. Tómalo y dame en cambio lo que sabes que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Oriéntanos. Acudimos a ti en medio del temor. Ampáranos. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxílianos. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompáñanos. Acudimos a ti en medio de aflicciones. Consuélanos. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisiones. Aconséjanos. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. Santa Madre Mónica, ruega por nosotros. Todos los santos y beatos de nuestra orden, rueguen por nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa